Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su curso de Excel avanzado de 0 a 100 con la página web Aprendiz de Finanzas. Les habla Mario Ochoa y vamos entonces a revisar nuestra novena sesión del curso. En esta sesión vamos a aprender un poco de las funciones de base de datos. Ya venimos en varias semanas, venimos trabajando con fórmulas y funciones. Hemos visto funciones de fecha, funciones de texto, funciones básicas y llega el momento para las funciones de bases de datos. Las funciones de bases de datos son un pequeño grupo de funciones, son 12 funciones, pero son, digamos, nuestra cuota inicial o nuestro valor inicial para la creación de tableros de control. Vamos entonces a conocerlas. En pantalla podemos ver quiénes son estas funciones. Acá podemos ver el detalle de las funciones que vamos a revisar y vamos a ver entonces cómo trabajan. Bueno, vamos. Para las funciones de base de datos necesitamos entonces tener, número 1, una tabla de información o una base de datos, una pequeña base de datos. Vamos a continuación a trabajar con esta que llamamos shopping. Entonces en esta base de datos, como pueden ver en pantalla, aparecen más o menos, ya les cuento, aparecen 9 columnas en las cuales tenemos el concepto, si la venta es a crédito o a contado, la fecha de las ventas, que tenemos ventas en 2016 y 2015, la ciudad donde se realizó, varias ciudades en Latinoamérica, el producto que se está vendiendo, la talla, el proveedor, la línea de ropa si es masculina o femenina, las cantidades y por último el total de la venta o el precio final de la venta. Vamos a revisar entonces en qué consisten las funciones de base de datos. Vamos a ubicarnos acá y en la parte final, vamos a dar acá control abajo, en la parte final hemos colocado lo necesario para las funciones de base de datos. Entonces vamos a ver cómo funcionan, pero antes de eso yo quiero que hagamos algo. Vamos a colocar acá como celda activa la 10001 y vamos a dar clic entonces en la pestaña de vista, vamos a buscar el grupo ventana y vamos a dar clic dividir. Entonces lo que hace este comando es que me va a dividir, estando yo ubicado acá, me va a dividir la pantalla en dos partes. Una primera parte vamos a dedicarla a mirar la base de datos y una segunda parte vamos a mirarla en la formulación. Entonces bajemos un poquito acá, puedo yo manipularlo y ahí está. Podemos entonces tener en una pantalla, podemos tener las funciones que vamos a operar y en otra pantalla podemos tener la base de datos completa para que empecemos a trabajar de una forma muy útil. Bueno, entonces las funciones de base de datos son unas funciones muy interesantes y que me ayudan a hacer unos cálculos condicionales o unos cálculos dependiendo de unos filtros. Son, como les contaba, un punto inicial o un punto de partida para generar tableros de control y para generar pequeños informes. ¿Cómo trabajan? Entonces es muy sencillo. Voy a utilizar acá el nombre del campo y voy a seleccionar un campo cualquiera. Llame ese campo a cualquiera de las columnas de nuestra tabla. Entonces recuerden, para poder generar una lista desplegable, voy a venir acá a la pestaña de datos, voy a buscar acá en el grupo de herramientas de datos, vengo y utilizo la validación. Vamos a permitir una lista cuyo concepto sea precisamente, ahí está, cualquiera de estos campos. Entonces podemos utilizar ya sea el concepto, podemos utilizar la fecha, podemos utilizar el producto, podemos utilizar varios elementos. Listo. Ok, tomémoslo también, si quieren tomémoslo mejor, porque este solo tiene, faltan cantidad y producto acá en los criterios, vamos a utilizar todos los de acá arriba. Bien, perfecto. Muy bien. Vamos a mirarlo por total. Vamos a hacer sumatorias y vamos a mirarlos por total. Bueno, entonces digamos que yo necesito varias cosas. Yo necesito, miremos, por ejemplo, si yo necesitara de la sucursal Bogotá, necesitara saber cuáles son las ventas del proveedor Fiorelli en la sucursal Bogotá. Entonces voy a generar acá una tablita con mis conceptos y en esa tablita voy a realizar la sumatoria. Listo, entonces voy a utilizar esta función que es la función b de suma y es muy sencilla. Entonces fíjense, vamos a hacer b de suma
Y todas las funciones de bases de datos me piden 3 elementos. Listo, siempre vamos a trabajar con esos 3 elementos. Entonces me pide una base de datos que es toda la tabla. Es obligatorio colocar los encabezados de esa tabla. Me pide un nombre de un campo, el campo por el cual yo quiero hacer la operación, en este caso la suma, y una tabla de criterios. Listo, que es la que tengo acá en la parte inferior. Entonces es sencillo, vamos a colocar nuestra tabla completa. Ahí está, esta va a ser mi tabla. La tengo seleccionada, la voy a fijar. El campo, entonces puedo seleccionar acá la columna total o lo mismo acá como la tengo seleccionada o como tengo los nombres de los diferentes campos, también puedo utilizar este. Entonces puedo decirle que este campo de total. Y en los criterios entonces vamos a hacer que la tabla me muestre todo lo que es relacionado con Bogotá y con Fiorelli. Yo acá tengo la tabla completa, listo, pero ustedes tranquilamente, si solo van a filtrar por esos valores, podrían hacer la tablita de nombre de sucursal, proveedor, muy claramente tiene que tener el mismo nombre en ambos lugares, si no, no generaría un filtro. Fíjense que los nombres porfa no tengan espacios ni tildes que no habían, entonces sean muy conscientes con esos. Por ejemplo, noten que yo copié y pegué Bogotá para no tener problema ni con la tilde ni con los espacios. Y lo que va a hacer acá como resultado, voy a colocarle un F4 para fijarlo, como resultado me va a dar entonces la suma de todas las sucursales de Bogotá y del proveedor Fiorelli. ¿Cómo sé si es mentira o si es verdad? Simplemente vamos a hacerlo, vamos a hacer la prueba filtrando. Entonces voy a tomar todos los campos de Bogotá, listo. Voy a tomar todos los campos que tengan que ver con el proveedor Fiorelli, proveedor Fiorelli. Muy bien, y vamos a anotar este resultado. Vamos a seleccionar toda la columna, aquí está, y en toda esa columna entonces tenemos como resultado 15.954.881. Vamos a quitar los filtros para que aparezca 15.954.881. Listo, el resultado es correcto, nos está funcionando muy bien estos datos. Ahorita me hago acá algo para, esperemos a ver si no se nos vuelve a filtrar, cuando volvamos a filtrar que no se nos filtren los resultados. Entonces selecciono los datos, quito y coloco nuevamente los filtros. Bueno, hay que tener cuidado con esta función, hay que tener cuidado con las funciones porque cada renglón, entonces cada uno de estos renglones es una condición. Listo, entonces cada renglón se convierte en una condición. Entonces ahora, si yo quiero, por ejemplo, si yo quiero seleccionar otro proveedor, vamos a hablar de un proveedor, por ejemplo, en este caso, un proveedor como Calvin Klein. Entonces voy a copiarlo y voy a pegarlo acá. Listo, pero entonces, ojo que si voy a darle doble clic a la fórmula y voy a tomar el rango, y miren que yo lo puedo ampliar. Listo, pero entonces fíjense acá lo que yo le estoy pidiendo. Ustedes pensarían que yo le estoy pidiendo de Bogotá lo que es Fiorelli y Calvin Klein, pero la interpretación de la fórmula es diferente. Listo, porque cada renglón es una condición. Entonces él me va a tomar de Bogotá solo lo que es Fiorelli y de cualquiera, porque no tiene ningún criterio en nombre de sucursal, va a tomar todos los datos de Fiorelli, de Calvin Klein. Listo, vamos a hacer acá antes el experimento. Entonces voy a copiar y voy a pegar. Vamos a pegar acá, voy a inicio, pegado especial y pegar como valores. Listo, entonces este es el dato. Ojo acá, importante, este es el dato referente a Fiorelli en Bogotá. Listo, miren cómo trabaja esta función. Listo, y noten entonces acá cuando yo hago el cambio, voy a aumentarle este otro criterio, pero entonces en este otro criterio él va a operar diferente. Listo, porque el resultado que me va a dar va a ser los de Bogotá de Fiorelli y los de Calvin Klein de toda la base de datos. Entonces fíjense en el resultado es 83.138. ¿Cómo se los compruebo? Simplemente voy a utilizar acá Calvin Klein, voy a seleccionar toda mi base de datos y fíjense el resultado
de lo que es Calvin Klein, 67 183 477. Listo, miren acá, esto es solo Calvin Klein. Y fíjense que cuando yo tomo estos dos valores me va a dar precisamente el resultado que tengo en estos momentos en la función de base de datos. Miren, listo, si lo ven. Entonces tienen que ser específicos. Si quieren Fiorelli en Bogotá y Calvin Klein en Bogotá, van a tener entonces que acudir a este valor. Listo, acudir entonces a esta operación que es filtrar por Bogotá. Vamos a cerciorarnos de que lo que estamos haciendo es correcto. Entonces voy a filtrar Bogotá y voy a filtrar los proveedores Calvin Klein y Fiorelli. Tomo todos los valores que hay en estos momentos filtrados y miren que el resultado coincide. Fíjense acá en la barra de herramientas, perdón, en la barra de estado que me aparece el valor. Entonces tienen que ser muy conscientes con eso. Listo, datos que ustedes dejen en blanco, datos que él va a interpretar. Él va a tomar en esas bases de datos, va a interpretar cada uno de estos renglones como una condición. Ok, entonces si en esta condición no le pusiste ciudad o le pusiste otro dato, no lo va a considerar. Listo, entonces fíjense acá lo que está sucediendo. Entonces fíjense el resultado. ¿Y por qué pasa este resultado? Este resultado es el total de la base de datos, porque al yo tener seleccionado un renglón donde no le pongo ninguna condición, él va a asumir que va a traer toda la información. Entonces fíjense que acá cuando traté de hacer este segundo experimento, pues me va a traer, permítanme que quito los filtros, claro, no los he quitado. Entonces acá en datos voy a ordenar y filtrar y voy a borrar los filtros. Entonces fíjense, acá tengo el total de la base de datos. ¿Por qué tengo el total de la base de datos? Porque en los criterios estoy seleccionando un renglón vacío. Este renglón está vacío. Entonces al estar sin ninguna información es como si le pidiera tráeme todo. Listo. Ok. Listo, como se dan cuenta, entonces esta no es una alternativa. Listo, esta no es una alternativa para trabajar con funciones de bases de datos. Es decir, que si ustedes necesitan tener el tema del proveedor y necesitan tener el tema de la ciudad, pues lo van a tener que lograr tomando las mismas condiciones. Entonces necesitarán obligatoriamente colocar Fiorelli y colocar Calvin Klein, ambos acompañados de la ciudad de Bogotá. De esa forma podemos entonces obtener el resultado esperado. Muy bien. Okay. Control Shift menos para eliminar ese borde que me estaba trabajando. Para temas de fechas o para temas numéricos, yo tengo una condición en temas numéricos y puede ser una condición múltiple. Listo, entonces yo puedo exigirle o puedo pedirle que las fechas estén entre un rango. Por ejemplo, si yo necesito que las fechas se comporten entre enero, vamos a hacerle acá un dato de una fecha. Yo necesito que las fechas se comporten entre enero de 2016. Listo, entonces para ello voy a generar una configuración diferente. Entonces, para que un dato esté en enero de 2016, un dato tiene que tener una fecha menor o igual al 31 de diciembre, perdón, 31 de enero de 2016, y la fecha debe ser también mayor o igual al 1 de enero de 2016. Listo, entonces si yo necesito que me entregue los datos de las ventas realizadas en enero de 2016, voy a tomar dos veces el campo de fecha y voy a colocar entonces entre las fechas ambas condiciones. Acá me dice que son 21.824.023. Entonces voy a venir al campo de fecha, voy a buscar en el año 2016 el mes de enero y voy a dar clic en aceptar. Y ahí está.
Entonces vamos a seleccionar toda la información y noten acá, los valores coinciden. Listo, los valores coinciden. ¿Qué pasa si yo necesito entonces, por ejemplo acá como lo tengo configurado, qué pasa si yo necesito conocer el total de enero de ventas en cantidad? Simplemente voy a cambiar acá el campo cantidad y fíjense que me muestra 436, que serían este segundo. Listo, 436. Ok, entonces para datos numéricos sí puedo colocar uno al lado del otro, diferente de acá de proveedor que no nos dio. Y para datos entonces de categoría sí necesito colocar renglón por renglón. Entonces este es el funcionamiento de los bases de datos, de las funciones de bases de datos. Es muy sencillo, fíjense que son 3 daticos y con eso ya ustedes pueden empezar a generar sus primeros tableros de control. Como les digo, uno puede ser mirar por cantidad o mirar por cantidad o mirar por totales. Listo. Y la otra alternativa podría ser precisamente con los criterios. Entonces, como les decía, por ejemplo, vamos a colocar acá en estos dos nombres de sucursales. Vamos a hacer acá otra tablita pequeñita. Entonces vamos a colocar acá nombres de sucursales. Vengo a datos. Vengo acá a validación de datos. Vamos a hacer una... bueno, permítanme, quito primero los filtros. Se me está olvidando siempre quitar los filtros. Y con ellos entonces tomemos algunas ciudades. Entonces puedo tomar algunas ciudades, puedo tomar algunos datos. Bueno, vamos a seleccionar. Permítanme, seleccionemos estas 4 que son de criterios. Inclusive estas 5. Voy a crear una nueva hoja. A esa hoja la voy a llamar parámetros. Entonces voy a tomar concepto y voy a quitar acá. Voy a darle acá a datos. Voy a dar herramientas de datos y voy a quitar duplicados. Listo. Voy a continuar con la selección actual. Voy a quitar los duplicados de la columna concepto y aparecen solo 2 conceptos, contado y crédito. La columna fecha no la necesito, control menos para que se vaya. Sucursal, lo mismo, acá en datos, herramientas de datos. Voy a quitar estos duplicados. Listo, vamos a mirar los productos. Vamos a mirar las tallas. Perdón. Quitar duplicados. Vamos a mirar los proveedores. Proveedores hay varios. Y vamos a mirar la línea de ropa por último. Vamos a quitar los duplicados de la línea de ropa. Y allá tengo, digamos, mis valores únicos y mis parámetros de la base de datos. Perfecto. Entonces ya con esto voy a hacerlo acá rápidamente. Por ejemplo, en concepto yo puedo filtrar. Yo puedo hacer una lista. Le voy a decir que haga una lista con los 2 conceptos que tengo en parámetros. Perfecto. En la fecha, pues ese sí no. Acá puedo, miren que acá puedo mirar, escoger crédito contado. Listo. Centrémoslas. Ahí está. Me faltó acá. Bueno, hagámoslo con el primer rengloncito nomás. Ustedes ya saben cómo hacerlo y pudieran hacer la interpretación. Hagámoslo con el código de la sucursal. Acá en pestaña de datos, herramientas de datos, la validación. Vengo a una lista y en esa lista voy a utilizar los parámetros de todas las ciudades. Ok, perfecto. Entonces ahora vamos con producto. Producto, entonces nuevamente datos, herramientas de datos, validación de datos. Voy a generar una lista con los diferentes productos que tengo disponibles. Muy bien. Las tallas. Vamos a repetir el proceso con las tallas. Voy a generar una lista y me voy para la hoja de parámetros para generar los 5. Ya casi terminamos, denme un minutico. Y por último el proveedor. Vamos acá a proveedor. Acá una lista. Por último no. Por último es la línea, pero bueno, ya falta poco. Muy bien.
Y por último, ahora sí se vale decirlo, voy a generar una lista con la línea de ropa masculina y femenina. Entonces fíjense cómo yo puedo generar un pequeño tablero de control y puedo generar entonces varios filtros. Entonces noten acá no tenemos entonces ventas de blusas XL en la ciudad de Lima para el proveedor Diesel. Listo, vamos a hacer menos exclusivos, vamos a borrar algunas. Ahí está. Entonces, por ejemplo, en ventas a crédito en la ciudad de Lima de pijamas tenemos 3.238.866 pesos. Vamos a filtrarlo crédito, Lima y pijamas para corroborar la información. Entonces crédito, ciudad de Lima y prenda van a ser entonces pijamas. Noten que si no encuentra ahí está, 3 millones. Vamos a mirar si efectivamente no falló. 3.238.866. Listo, entonces noten que podemos hacerlo, podemos colocar los filtros que queramos. Vamos a verlo por ejemplo acá. Si quiero filtrar estos 136 que deben ser únicos, entonces este sería con la talla M, con el proveedor Disney. Acá está Disney. Muy bien. Y con la línea de ropa femenina. Pues fíjense, acá lo filtra porque es un tema pues muy puntual. Ok, entonces tiene dos funciones. Entonces noten que este podría ser una especie de filtro como acabo de generarlo acá. O puede ser también un cálculo, una forma de tablero de control. Todas funcionan igual. Noten que todas funcionan igual. Voy a quitar estos otros criterios para dejar más datos. Entonces yo puedo hacerlo por el total y puedo hacerlo acá también por la cantidad. Acá está, total cantidad. Puedo empezar a sacar varios valores, puedo hacerlo por promedio y el cálculo va a ser el mismo. El cálculo de cada función va a ser igual. Entonces voy a utilizar la función B de promedio. Entonces me pide siempre la base de datos. Vamos a seleccionar toda la base de datos en B de promedio. Listo. Vamos a colocar el campo o el nombre del campo. En este caso queremos mirarlo por cantidad. Si quisiera colocarlo con total, simplemente puedo escribirlo entre comillas o puedo seleccionarlo. Recuerden que lo mejor siempre es seleccionar referencias, seleccionar celdas. Y por último los criterios, que vamos a utilizar estos mismos que tengo acá. Entonces el promedio, ahí está, 3.56. Noten algo, entonces vamos a meterle más condiciones. Noten algo importante con los promedios. Cuando yo no tengo datos, el promedio es una división. El promedio es tomo todos los valores y los divido por el número de visualizaciones. Cuando un promedio no tiene información, va a ocurrir esto que ven en pantalla, la división por 0. Perfecto. Ok, vamos a mirar entonces el máximo, lo mismo. Utilizo B de max y funciona igual. Entonces tomo la base de datos completica con los atajos de teclado, ya sabes, separan el primero y control shift a la derecha y abajo para poder obtenerlo. El campo que va a ser entonces el campo cantidad, el campo por el que quiero hacer el cálculo del máximo y los criterios que tengo acá. Muy bien. Entonces me va a dar el valor máximo. La compra máxima fue de 5 unidades. La compra máxima en cuanto a dinero es de 212.995. ¿Quieren la comprobación? Vamos a hacerlo. Vamos a validarlo entonces. Es crédito, Lima y pijamas. Entonces vamos a hacerlo nuevamente. Crédito. Vamos a la ciudad de Lima. Y vamos al concepto del producto, que son pijamas. Muy bien. Entonces vamos a seleccionar los datos. Estamos en dinero. Y fíjense lo que pasa. Entonces el total, la suma, 3.238.866. Correcto. El máximo, 212.995. Correcto.
y el promedio está por acá, 129,555. Listo, funciona perfectamente. El mínimo, para que lo tengan presente entonces, será 37,404. Vamos a hacer la misma función, puedo reciclarla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer acá una trampita. Fíjense que yo puedo ingresar a editar una función con F2. Listo. Y aquí en la barra de fórmula voy a copiar esta función. Voy a copiarla toda. Control C, escapar para salirme de acá y Control V. Listo. Entonces, como todas funcionan igual, voy a editar acá. No le voy a colocar max, sino que le voy a colocar mínimo. Y ese mínimo va a ser que nos dé, ahí está, el número que estábamos esperando, 37,409. Puedo reciclarlas con todas realmente, porque todas tienen la misma estructura. Todas, absolutamente todas, las funciones de bases de datos van a trabajar con esa misma estructura. Base de datos, el campo por el que quieres hacer la operación y los criterios por los cuales quieres trabajar. Okay, entonces, por ejemplo, acá en DESBEST podemos hacer lo mismo. Podemos estar acá, Control V. Listo, entonces acá este DESBEST nos dice que... Ay, perdón. Se me fue el clic, pero quería mostrarles algo. Entonces, por ejemplo, esta función DESBEST, ahí está, entonces esta calcula la desviación estándar basándose en una muestra de las entradas seleccionadas de la base de datos. Listo, entonces esta es con una muestra y la P, la desviación estándar, es la desviación poblacional. Listo, es una medida de dispersión de los datos y esta desviación entonces lo que nos va a mostrar es el total de la desviación de la muestra poblacional que tenemos acá, pues, de esta información. Entonces este va a ser BD DESBEST P, vamos a hacerlo acá, más estadístico. Esto es como para temas ya más estadísticos de información. Noten que el resultado difiere. Lo mismo con la varianza, perdón. Entonces acá está la varianza. Lo mismo, la varianza muestral y la varianza poblacional. Voy a terminar. Noten que los resultados son cifras similares en la varianza y en la desviación, pero tienen diferencias. Esto no es el mismo resultado para ambos. Acá vienen dos muy importantes, y es el B de contar y el B de contará. El B de contar realmente solo cuenta o solo considera datos tipo numéricos. Si yo le coloco un dato tipo texto, él no me va a funcionar. Por su parte, el contará es una función que solo cuenta datos que no son vacíos. Listo, entonces sea texto o sea número, él lo va a considerar, a diferencia del B de contar. Vamos a hacerlo acá rápidamente. Vamos a mirarlo. Entonces voy a utilizar el contar. Claro, como estoy utilizando el campo total y el campo total es numérico, él me va a mostrar un valor. Ahí no hay problema. Lo mismo con el contará, y nos tienen que dar exactamente lo mismo porque ambos tienen los mismos valores. Entonces contará y nos da lo mismo. Pero noten algo, si yo cambio, acá voy a tener un error gigante con todas porque no me va a sumar ni promedio, ni me va a hacer máximos de letras, no me va a sumar campos de letras, ni me va a hacer promedio de campos de letras, ni otro. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo la talla, fíjense que todas estas caen, todas me dan división por 0. Acá estas me marcan 0 porque todas necesitan datos numéricos para trabajar. B de contar me marca un 0 porque él solo cuenta datos numéricos y en talla no hay ningún dato numérico, solo hay letras. Y B de contará, si es juicioso, y me cuenta 25. A B de contará solo le importa que los datos sean diferentes de 0. Ok, pero no la compliquemos. Bueno, por último está el producto. El producto lo que va a hacer es que me va a multiplicar todos los valores que yo tenga. Entonces va a tomar acá esta información y el B de producto
está el B de producto, me va a hacer la multiplicación de todas las cantidades. Es un número realmente alto, eso es un número muy alto. Y el B de extraer me va simplemente a tomar un dato. Listo, entonces el B de extraer, ahí está, el B de extraer lo que va a hacer es que va a hacer una búsqueda. Listo, este campo puntual se va a encargar de hacer una búsqueda. Permítanme, les muestro bien cómo funcionan. Voy a ocultar estas para mostrarles el B de extraer. Ocultar. Entonces, ¿por qué me está dando número? Porque él solo me dará un dato si el dato es único. Listo, entonces me va a entregar, por ejemplo, él me va a entregar el dato de la cantidad si el dato es único. Si el dato se repite muchas veces, no me va a entregar nada. Entonces fíjense, por ejemplo, que pijama, crédito, lima y pijama se repite demasiadas veces. Vamos a ver, por ejemplo, si el proveedor Converse solo está una vez. Entonces voy a seleccionar Converse. Se repite varias veces. Vamos a mirar acá, vamos a seguir filtrando acá Converse. ¿Cuántas veces se repite? Debía haber dejado el otro dato. Hagamos algo, mostremos. Porque este de contar y contará me van a ayudar mucho. Listo, entonces fíjense que Converse está 2 veces. Miremos a ver qué veces está Converse. Entonces acá están las 2 veces de Converse. Fíjense acá, entonces está para la línea femenina y para la línea masculina. Entonces está 5 pijamas que se vendieron de la talla L y 4 de la talla XL. Entonces noten que ese es único. Entonces, por ejemplo, tomemos la talla, la XL, y ahora sí, listo. Entonces fíjense que como solo está una vez y le estoy diciendo que me muestre el campo de cantidad, la base de datos extraer simplemente me va a extraer ese registro único. Cuando el registro se repite, como en este caso, me va a dar error de número. Cuando el registro es único, me va a traer ese valor. Listo, entonces va a funcionar como una especie de filtro, va a funcionar como un datico que me permite identificar y me permite, digamos, tomar ese valor único de los datos. Noten entonces que ustedes ya con estas funciones de bases de datos pueden empezar y pueden iniciar un trabajo muy chévere, que es todo el trabajo relacionado con tableros de control. Pueden empezar a mirar filtros por año, por mes. Pueden hacer filtros de información por producto, por ciudad. Es, digamos, nuestra base inicial para generar lo que son los primeros tableros de control o dashboard que llamamos. Vamos a ampliar acá un poquito. Vamos a quitar eso para que me traiga mucho más datos. Vamos por total. Muy bien. Listo, entonces fíjense acá cómo podemos traer datos y no solo de lo que es sumas y promedios. Podemos tener máximos, mínimos. Podemos tener también datos estadísticos como la desviación estándar y la varianza, que luego hablaremos pues más en detalle. Hoy simplemente queríamos ver el dato y no es, digamos, de esta sesión aprender bien como que es todos estos temas estadísticos de desviación y varianza. Lo veremos más adelante. La idea era más como conocer el funcionamiento de estas fórmulas o funciones de bases de datos. Noten también que hubo algo muy interesante el día de hoy, es como ustedes han repasado el tema de las funciones de herramientas de datos, de las comandos de herramientas de datos, que les permite hacer listas desplegables. También hemos repasado un poquito de filtros en la parte superior y también hemos aprendido un poco sobre el uso de la herramienta vista, cómo podemos dividir la pantalla en 2 partes. Si quieren quitar esta opción de dividir la pantalla, simplemente en la pestaña vista, en el grupo ventanas, está marcado en estos momentos la opción de dividir, la tocan nuevamente y ya queda el dato completo. Se las voy a dejar divididas. Acá está. Me paro siempre la celda activa y la celda activa va a hacer que se divide en 2. Listo, entonces lo que voy a hacer es dejarlo de esta forma para que puedan mirar y puedan identificar cómo es el trabajo precisamente con lo que son las funciones
de bases de datos. Son poquitas. La lección de hoy no fue tan larga como habíamos tenido lecciones de funciones. Y quédate con nosotros para que la próxima semana miremos todo lo que son las funciones lógicas, que es la función sí, que sería como la mamá de todas las funciones según dicen. Es la madre de las funciones. Con la función sí podrás generar o podrás, digamos, comprender mucho mejor todo el tema de los parámetros y los requerimientos de las funciones, aunque estoy completamente seguro que ya con todas estas lecciones y con todas las funciones que tienes en estos momentos en la cabeza, eres capaz pues de manejar cualquier otra. Bueno, si les gustó el video, no se olviden entonces en darnos un like, suscribirse al canal. Muchas gracias, hemos avanzado demasiado en suscripciones. Mil gracias por todos los saludos y todas las muestras de cariño en redes sociales, en toda parte pues que nos han pedido y nos han dado los comentarios. Realmente estamos pues muy agradecidos. Es muy chévere poder leerlos, es muy chévere poder ver sus impresiones. Las preguntas que nos hacen también nos ayudan siempre a estar atentos y a mejorar. Y como siempre, muchas gracias por todo. Listo. De hecho, déjenme saludar por acá a Laura Arango, que nos dejó su mensaje, nos dejó su respectivo mensaje la semana pasada en Instagram. Laura pues se extrañó porque la semana pasada no generamos el video como era de costumbre. Todos los miércoles estamos subiéndolo. Les pedimos disculpas porque hubo un tema logístico que no nos permitió salir la semana anterior. Entonces ya esta semana hemos retomado y esperamos seguir semana a semana juicioso trayéndoles su curso de Excel avanzado de 0 a 100. Quedamos muy atentos a las imágenes, a las preguntas que tengan, a las inquietudes, a las recomendaciones que quieran hacernos, a las dudas en alguna temática si han quedado, o a las aclaraciones también. Ok, pueden escribirnos, ya saben, vía WhatsApp, por Instagram, por este mismo canal de YouTube en los comentarios, por el Facebook, por el Twitter, por diferentes redes sociales. Estamos muy atentos. Entonces, espero que les haya gustado la lección de hoy y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.